Esta conferencia comenzará a grabarse. Pero ni modo, vamos a continuar, si no, no vamos a avanzar nada. El sábado, antes de que se corte la luz, habíamos quedado aquí en lo que es la protección primaria y de respaldo, en la cual dijimos que puede haber dos tipos de protección primaria y de respaldo. Una con protección de respaldo local y la otra de respaldo remoto. Y estamos empezando a ejemplificar la situación y dijimos que entendemos como protección de respaldo local que tenemos en una subestación cualquiera, una protección que la vamos a llamar P1 y otra protección que le vamos a llamar P2. Entonces, la P1 puede ser la protección principal y la P2 puede ser la protección de respaldo, o protección primaria o protección secundaria. En general, cuando se tiene este esquema, estos dos relés son idénticos, tienen las mismas características. Solamente se está duplicando de tal forma de que ante la eventualidad de que falle uno, el otro esquema opere. Y como dijimos, tenemos para incrementar la confiabilidad del sistema, duplicamos todo, inclusive los CTs para evitar disminución de la confiabilidad ante fallo del CT. Y la otra protección principal primaria y de respaldo es cuando tenemos un esquema de este tipo. Entonces aquí tenemos una protección P1 y aquí tenemos una protección P2. De tal forma que si tenemos un evento, una falla, para este tipo de falla, que es en la línea 2, 3, la protección primaria va a ser la protección P1 y la protección de respaldo va a ser la protección P2. Es decir, ante la eventualidad de que esta protección falle, la protección primaria para este tipo de falla, como respaldo, P2 va a abrir para despejar la falla, y hemos dicho que el sistema no puede permanecer en falla permanente, y lógicamente esta protección va a ser temporizada. Es decir, que tiene que haber X cantidad de tiempo después de esta para permitir la coordinación y la selectividad de las fallas. Entonces, y en este caso, P1 puede ser el mismo equipo que P2 o puede ser un equipo diferente. Puede ser una protección de un tipo, P1, y P2 puede ser una protección de otro tipo. Ya les he dicho, si tienen preguntas.
Aquí un poco del repaso de los contactos, de los tipos de contactos que tenemos. Contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, que estos son de reposición, de autorreposición, es decir, le deja de llegar la señal y vuelven a su posición inicial. En cambio, estos otros de aquí abajo son de reposición manual, es decir, que una vez que operen, que cambien de posición, se van a quedar trabados mecánicamente, por lo que para destrabarlos hay que resetear la traba mecánica para que vuelvan a su posición inicial. Y ese tema de los contactos es un tema muy importante. Aquí vamos a ver un poquito un esquema de control. Ya ustedes saben que todo el sistema de mando y de control en el sistema de potencia es en corriente continua. Normalmente con un sistema de baterías de 125 voltios. Y entonces, si tenemos este esquema, por ejemplo aquí, esta protección P1, que le vamos a llamar, que sabemos que va a operar sobre este interruptor. Entonces, en el sistema de operación automática, lo que vamos a tener en el sistema de control es la posición, un contacto normalmente abierto del relé P1. Aquí vamos a venir a esta va a ser la bobina de disparo del interruptor. Cuando vean en un plano el número 52, el 52 hace referencia al interruptor. Este va a tener un nombre particular, que puede ser el nombre de la subestación, o puede ser 52A, 52B, 52C, dependiendo de cualquier tipo de nomenclatura. Y aquí vamos a tener, para reponer, este es un esquema muy simple que le estoy dibujando. Vamos a tener un contacto normalmente abierto del interruptor. Este circuito es de apertura, es un circuito de apertura, y lo vamos a llamar automática, porque va a ser a través del esquema de protección. Entonces, ¿cómo funciona el esquema? En condiciones normales, este interruptor va a estar cerrado. Y significa que está fluyendo una determinada corriente por ese alimentador o por esa línea. Entonces, como este interruptor está cerrado, y este es un contacto normalmente abierto, es decir, este contacto normalmente abierto va a estar abierto cuando el interruptor esté abierto y va a estar cerrado cuando el interruptor está cerrado. Como el interruptor está cerrado, este contacto se va a cerrar. Al momento de cerrar el interruptor, este contacto se cierra. De tal forma que queda armado el circuito de apertura del esquema. Entonces, si nosotros tenemos una falla en el sistema, la protección va a operar
va a ver esa falla y va a cerrar su contacto. Este contacto es de la protección. Entonces, en la protección, podemos decir de que el contacto normalmente abierto del relé va a estar abierto si el relé no ha operado. Y una vez que opere, el relé, el contacto va a cambiar de posición, de abierto a cerrado. Para que ustedes se den una mejor, se den cuenta de una mejor forma, si yo tengo un relé de sobrecorriente, de disco de inducción, por ejemplo, bueno, esto está al revés. Voy a cambiarlo de color. Entonces, si tengo, este es un relé exactamente igual al medidor que tienen en su casa, que su medidor anda girando cuando está consumiendo energía. Y entonces, este es el contacto móvil del relé. Y este de aquí, estos dos, vamos a llamarle el contacto fijo del relé. Una vez que se ha originado la falla, el relé la detecta y lo que hace es que va a empezar a girar el disco en esa dirección. Entonces el disco va a avanzar hasta que va a chocar el contacto móvil con el contacto fijo en esa posición, de tal forma de que lo que era este contacto que estaba abierto, aquí en la posición 1 que veíamos estaba el contacto móvil, estaba lejos del contacto fijo, por tanto estaba abierto, y una vez que se mueve, aquí se cierra el contacto. Entonces, una vez que ha ido de la posición 1 a la posición 2 el relé, este contacto se va a cerrar. Ese contacto normalmente abierto al relé se va a cerrar de tal forma de que aquí ustedes ven que el circuito se ha cerrado completamente y va a haber un flujo de corriente continua. Esta corriente continua va a ser lo suficientemente grande para energizar esta bobina de disparo del interruptor y permitir que este interruptor se abra. Y entonces, una vez que se abre el interruptor, entonces la falla va a quedar aislada. Entonces, al abrirse el interruptor, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder que como se abrió el interruptor, este contacto que estaba cerrado se va a abrir nuevamente. Y se va a desenergizar el circuito, porque obviamente el interruptor ya está abierto. Y este contacto del relé también se va a resetear porque ya no hay la señal de corriente que le hace operar. Entonces este va a volver a su posición inicial. Va a volver de la posición 2 hasta la posición 1. Porque ya la falla, el circuito está abierto, ya no hay la corriente de falla que esté circulando. Si tienen preguntas, me preguntan, grandes preguntadores. Aquí podemos hacer una apertura manual
si aquí conectamos una llave de esta forma, un switch que nos permita abrir el circuito. Es decir, si está cerrado el interruptor, ya sabemos que este contacto va a estar cerrado, de tal forma que queda habilitado el circuito de apertura. Y si yo lo quiero abrir en forma manual, lo único que hago es apretar, si es de botonera, aprieto el botón para llevar aquí la llave, cerrar el circuito y hacer una apertura manual del circuito. Y una vez que se abra, obviamente, al abrirse el circuito de forma manual, este contacto que estaba cerrado, porque el interruptor estaba cerrado, se va a abrir. Si se va a abrir, quiere decir que el circuito está abierto de tal forma de que no tiene razón de ser de que este circuito esté habilitado para hacer una apertura. Entonces aquí podemos hacer el circuito de cierre, vamos a hacer de cierre manual. Entonces aquí coloco la botonera. Aquí vengo a la bobina de cierre del interruptor. Y aquí yo voy a concluir mi circuito con contacto normalmente cerrado del interruptor. Este es un contacto normalmente abierto. Normalmente en la norma americana es el contacto tipo A, es normalmente abierto. El contacto tipo B, que se le dibuja de esta forma, es normalmente cerrado. Entonces, como abrimos el circuito anteriormente, este circuito está abierto, este interruptor está abierto, significa que este contacto normalmente está abierto y este contacto normalmente cerrado está cerrado. Siempre se dibuja el diagrama en condiciones de desenergizado. Esa es la norma para que podamos entender el esquema. Siempre se dibuja en condiciones de sistema desenergizado. Entonces, como está abierto el interruptor, y este es un contacto normalmente cerrado del interruptor, como está abierto, este contacto está cerrado. Significa que, como está abierto el interruptor, el circuito de cierre está habilitado para cerrar. Entonces, si nosotros queremos cerrar el circuito, cerramos el circuito con esta llave, así aquí, llevamos la llave a esa posición, de tal forma que el circuito se cierra. Entonces significa que por aquí va a circular una corriente. Y ven, como el circuito está cerrado, vamos a tener 125 voltios en la bobina, una corriente suficiente para producir el cierre del interruptor. Entonces, una vez que se cierra el interruptor, entonces vamos a dibujarlo con verdecito, dibujamos que el interruptor estaba cerrado. Una vez que se cierra el interruptor, lo que sucede es, al cerrarse este interruptor, este contacto se cierra y este contacto normalmente cerrado se abre. Y significa que como está cerrado el circuito, entonces habilitamos el circuito de apertura a través de la posición
de este contacto del interruptor. Y este contacto de cierre, como está cerrado, este circuito se deshabilita. Nosotros podemos, estos son push buttons, de que vos solo lo presionas una sola vez y vuelve a su posición normalmente. Entonces, una vez que vos has presionado el botón, la botonera, entonces esa llave vuelve a su posición de abierto. De tal forma, como está desenergizado, por mucho que venga un hurguete a tratar de cerrar a hurguetear la botonera y la sierra, no tiene ningún efecto porque este circuito está desenergizado, ¿no? Entonces es una prevención también estas condicionantes con los contactos del interruptor para evitar que los dañinos vengan y al largar causen molestias en el sistema. Con eso hemos visto todo lo que es la parte inicial introductoria de lo que es el sistema de protecciones, con el cual ustedes ya tienen una mejor idea. Y vamos a empezar a ver ya a partir de la siguiente clase cada una de las protecciones, de las principales protecciones que existen en los sistemas de potencia. Normalmente siempre se empieza por 3. El relé más usado en todo el sistema de potencia es el relé sobre corriente. O sea, es un relé genérico que lo puedes usar para proteger el generador, transformador, líneas de transmisión, líneas de distribución, banco de capacitores, condensadores, reactores, etc. Otro relé genérico es la protección de distancia, y la otra tercera protección genérica es la protección diferencial. Cuando digo genérica es que lo puedes usar en cualquier parte del sistema. Esos son los 3 relés más comunes que existen de protecciones, que esos son los que vamos a ver. Vamos a hacer un alto en lo que es protecciones para ver un tema que es importante, que lamentablemente ustedes no se acuerdan nada, para hablar un poco sobre los transformadores de corriente. Deberíamos ver también transformadores de voltaje, pero son mucho más sencillos que los transformadores de corriente. Entonces solamente vamos a ver transformadores de corriente para que ustedes se acuerden cómo funcionan, qué tipos hay y la importancia que tienen en un esquema de protecciones estos equipos de medida. Y hemos dicho en la parte introductoria que la protección de los sistemas de energía eléctrica se realizan a través de relés. Y estos relés para nosotros son sensores que están ubicados estratégicamente en el sistema, que cuando hay una perturbación en el sistema o un defecto en el sistema, el relé va a operar y va a dar la instrucción de apertura al interruptor para aislar el equipo dañado, la parte dañada o la parte que esté en falla, mejor dicho, del resto del sistema. Y entonces sabemos que en los sistemas de potencia los niveles de voltaje son grandes. Tenemos niveles muy altos de voltaje que están en el orden de los kilovoltios,
y tenemos valores de alta tensión y tenemos valores de extra alta tensión. Y también tenemos valores de corriente bastante grandes que circulan como corrientes nominales en el sistema. Y también ya sabemos que producto de las fallas en los sistemas, las corrientes de fallas son más grandes aún. Lógicamente, no podemos tener equipos relés que estén conectados en alta, sobre todo en alta tensión, porque serían equipos gigantescos para poder tener la aislación suficiente para que aguanten esas tensiones muy grandes. Y entonces, para minimizar eso, entonces lo que tenemos que los relés siempre van a funcionar a través de transformadores de voltaje y de corriente, de tal forma que estos relés sean equipos relativamente pequeños, que trabajen con pequeños voltajes, 100 voltios, 110 voltios, y con corrientes que, nominales que no pasen de los 5 amperios o de 1 ampere. Por lo tanto, los transformadores de corriente y de voltaje son los equipos que nos van a dar la alimentación a los equipos de medición, a los equipos de control y a los equipos de protección. Y ya sabemos que los equipos de protección para nosotros son los relés. ¿Qué es un transformador de corriente? Es un equipo, es un transformador, esencialmente es un transformador que está diseñado para reproducir en forma proporcional en su circuito secundario la corriente que está circulando en el circuito primario, manteniendo su posición fasorial, o sea, sin que haya un desfase de su posición fasorial, y apta para su uso en equipos de medidas de control y de protección. Es decir, el transformador de corriente, el CT para nosotros a partir de ahora, va a reproducir en su secundario una corriente que sea una réplica a escala de la corriente del primaria del sistema eléctrico. Entonces, si en el sistema están circulando 1000 amperios y yo tengo un CT de 1000 a 5, significa que en el secundario va a circular 5 amperios. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales del transformador? El primero es aislar al equipo de medición, control y relés de los circuitos de alta tensión. Entonces, los voy a aislar de ese alto voltaje para que puedan conectarse con bajos voltajes. El segundo propósito es suministrar una corriente que sea proporcional a la corriente que está circulando en el primario. Y el tercer propósito es dotar al secundario de una corriente con los valores adecuados para que estos sean utilizados en los equipos de medición, de control y de protección. Por ejemplo, el CT suministra una corriente nominal de 5 amperios en su secundario con el fin de estandarizar los equipos de medida, protección en relés. En Europa, las corrientes secundarias normalmente están normalizadas en 1 ampere. Es decir, si ustedes compran CTs en Europa, normalmente van a tener una relación a 1 amperio en su valor secundario. Y si compran en Estados Unidos, normalmente es de 5 amperios, pero también pueden comprar de 1 amperio. Y, lógicamente en Europa también pueden comprar de 5 amperios, pero lo común es 5 amperios en Estados Unidos, 1 ampere en Europa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el CT, donde tenemos en un transformador común y corriente una cantidad de número de vueltas del primario, un arrollamiento primario que está conectado al circuito primario. Este es el interruptor, este es el circuito primario, puede ser una línea, y está conectada en serie a las bobinas del CT. Y en la parte secundaria tenemos
otra cantidad de bobinas de arrollamiento que están alrededor del núcleo, lo cual nos van a estar alimentando a los diferentes equipos de protección en este caso, ¿no? Esto puede ser un relé de un tipo, otro relé de otro tipo y otro relé de otro tipo. Y lógicamente la línea o el alimentador va a estar conectada a una carga por donde va a circular una corriente primaria, en este sentido. La corriente carga fluye a través de la bobina primaria del CT, entonces la corriente primaria fluye por la bobina primaria del CT. Por lo tanto, para que el CT no produzca una caída de tensión y su consumo de energía sea insignificante, la bobina primaria debe tener alambres gruesos, porque tiene que soportar la corriente primaria, de tal forma que su resistencia eléctrica sea muy pequeña. Y eso va a evitar de que haya una caída de tensión aquí en el bobinado de alta tensión, o en el bobinado primario del CT. Y también debe tener el primario pocas vueltas para que su reactancia sea lo más pequeña posible. Y eso nos va a evitar pérdidas de corriente en el bobinado. Se debe tener en cuenta que como la bobina primaria del CT está en serie con la carga, su corriente varía con la solicitud de la misma. Es decir, la corriente que va a circular por el primario va a ser la corriente que va a ir demandando la carga. Si sube la carga, va a subir la corriente en la primaria. Si baja la carga, va a bajar la carga que está circulando por el arrollamiento del CT. Esto significa que el CT debe dimensionarse para tener un buen desempeño con una gran variación de corriente. Y en esto encontramos esta primera definición, que la corriente en estado permanente va a ser la corriente que varía desde cero, cuando el circuito está sin carga, hasta la máxima corriente que demanda el sistema eléctrico. Entonces, la corriente en estado permanente va a ser una corriente variable que puede ser cero, que puede ser máximo o que puede estar en cualquier valor entre cero y su valor máximo. Y eso va a depender del comportamiento de la carga. Y también sabemos que en condiciones de falla, va a circular un valor de máxima corriente de cortocircuito en la ubicación donde está instalado el CT. En el secundario, nosotros vamos a conectar al secundario del CT todos los instrumentos. Si es un CT de medición, instalaremos equipos de medición, de amperímetros, batímetros, bármetros, medidores de energía, etcétera, etcétera. Y si son relés, conectaremos en el secundario del CT los relés que estemos usando para la protección. Y lógicamente todos los equipos están en serie para asegurar que la corriente eléctrica sea la misma en todos los equipos. Entonces aquí, como vemos aquí, todos los equipos conectados en el secundario están conectados en serie, para que por todo circule el mismo valor de corriente. Esta corriente que va a ser proporcional a este valor de la corriente primaria. Todos los CTs tienen marcas que nos indican la polaridad del CT. Y esta simbología y estas marcas lo que hacen fundamentalmente es darnos dos informaciones. Una, simplificar su dibujo, o sea, su representación, de que no vamos a dibujar el núcleo, como estamos viendo aquí. No vamos a dibujar el núcleo magnético para decir que es un CT.
sino que lo vamos a dibujar de esta forma, donde el CT va a ser esta M o esta omega que está ahí, que es la parte secundaria del CT. Esta bobina que está dibujada representa la parte secundaria, y esta línea horizontal significa que es su bobina primaria. La forma en la que las bobinas primarias y secundarias se embobinan alrededor del núcleo se expresa simbólicamente mediante las marcas de polaridad, como se muestra en la figura. Entonces, normalmente los CTs o tienen puntos o tienen X para indicarte cómo ha sido embobinado el CT. Y la marca significa que es el comienzo de la bobina. Entonces, si está embobinada de esta forma, yo voy a indicar que el comienzo de mi bobina empieza aquí y termina en este punto. Si yo tengo un bobinado de esta forma, entonces yo podría decir que el comienzo de mi bobina es este y va a terminar en este punto. De tal forma de que aquí yo estoy viendo que mi bobina primaria empieza en este punto y mi bobina secundaria empieza en este punto. ¿Y qué significa eso? Que si mi corriente primaria está entrando por polaridad, significa que mi corriente secundaria sale por polaridad. Es decir, si la corriente primaria viene en esta forma, mi corriente primaria entra por no polaridad, mi corriente secundaria también va a salir por no polaridad. Esa va a ser mi corriente secundaria. Y esto es importantísimo, sobre todo cuando hablamos en todas las protecciones que necesitan darle una referencia, protecciones de distancia, protecciones diferenciales, donde tenemos que conectar de acuerdo a lo que a la dirección de la corriente que queremos que fluya en el secundario. Y si lo conectamos de esta forma, donde la polaridad de la bobina primaria empieza aquí y la polaridad de la bobina secundaria está en este punto, también eso significa de que si la corriente primaria entra por polaridad, la corriente secundaria va a salir por polaridad. Entonces va a tener esta dirección. Entonces, eso significa, para que ustedes se den cuenta, que si este es el caso, mi corriente secundaria está circulando en este sentido, para que vaya hacia aquí. Si entra por polaridad, para que salga por polaridad, la corriente secundaria está circulando en la bobina secundaria en esta dirección. En cambio, en este tipo de conexión, si mi corriente primaria entra por polaridad, mi corriente secundaria sale por polaridad, significa que mi corriente secundaria va a circular en esa dirección. Los fabricantes, normalmente para que el usuario se dé cuenta de la polaridad, usan o conectores de diferentes colores, para que te des cuenta, o las marcas, como la estamos viendo, puntos o X, que van a aparecer en la carcasa del CT, para que vos sepas la polaridad, que no es nada más el inicio de la bobina del CT. Bueno, estas son las representaciones de las diferentes normas. En la norma ANSI americana usan el cuadradito para indicarnos la polaridad, o el punto también.
Esta es la norma IS internacional, que indica P1, P2, S1 y S2. Significa que en P1 se inicia la bobina, en P2 termina, en S1 primaria, S1 el inicio de la bobina secundaria y S2 el inicio de la bobina secundaria. Y en la norma alemana está a través de KL y KL. K mayúscula, L mayúscula, el inicio de la bobina en K, el final de la bobina en L, mayúsculas porque es el arrollamiento primario, y en el secundario con letras minúsculas, donde K es el inicio de la bobina y L es el final de la bobina. Entonces, como hemos visto ya anteriormente, cuando hablamos de protección, esta es la bobina primaria del CT. Aquí está su polaridad. Por la bobina primaria hemos dicho que circula la corriente primaria, la corriente que circula por el alimentador o por la línea, en este caso. Y la corriente secundaria, si entra por polaridad aquí, va a salir por polaridad, por eso esta dirección. Y si tenemos en el secundario conectado un relé, que siempre el circuito secundario tiene que estar cerrado en el circuito de corriente para que haya flujo de corriente en este sentido. Y ya sabemos también que el relé va a operar cuando se lo requiera, va a operar sobre el interruptor para abrir y aislar la falla. Las relaciones de transformación de los CTs están dentro de la precisión especificada o requerida. Esto significa que el CT se considera un transformador que opera dentro de las características ideales. Es decir, vamos a partir de un transformador ideal para determinar la relación de transformación. Por lo tanto, la relación similar a la ley de Ohm aplicada a los circuitos electromagnéticos es válida. Esto es que la fuerza magnetomotriz primaria menos la fuerza magnetomotriz secundaria es igual a la reluctancia por el flujo. Entonces, este es el FP es la fuerza de la bobina primaria, Fs es la fuerza magnetomotriz de la bobina secundaria del CT. La reluctancia, ¿y qué es la reluctancia? Es la resistencia que un circuito ofrece al paso del flujo magnético. Y Phi es el flujo magnético en el núcleo del CT. Entonces, estas fuerzas magnetomotrices del primario, entonces van a ser iguales al número de vueltas o número de arrollamientos de la bobina primaria por la corriente primaria, menos el flujo, la fuerza magnetomotriz del secundario, que va a ser igual al número de vueltas del arrollamiento secundario por la corriente secundaria, que va a ser igual a la reluctancia por el flujo. En el transformador ideal, la reluctancia es igual a 0. De tal forma que si reemplazamos 0 debido a que la reluctancia es 0, vamos a tener la ecuación de transformador que las conocemos siempre, que el número de vueltas primarias por la corriente primaria es igual al número de vueltas secundarias por la corriente secundaria. Si despejamos de acá, podemos decir de que la corriente secundaria es igual al número de vueltas primarias sobre el número de vueltas secundarias por la corriente primaria. Si lo llevamos al denominador, esto, vamos a tener que la corriente secundaria es la corriente primaria dividida entre el número de vueltas, arrollamientos secundarios sobre el número de vueltas del arrollamiento primario. Y sabemos que esta relación del número de vueltas secundarias sobre el número de vueltas primarias es la relación de transformación del CT. Por lo tanto, ya a través de la solución ideal de un transformador, encontramos la ecuación que siempre
le hemos sabido que la corriente secundaria es igual a la corriente primaria dividido entre la relación de transformación del CT. Normalmente en norma ANSI, y la norma brasilera, que es una copia de la norma ANSI, normalmente se usa la corriente secundaria normalizada a los 5 amperios. Entonces la corriente primaria va a ser X, la relación que escojamos, y siempre en el valor de la secundario vamos a obtener 5 amperios. Así, según la norma ANSI, las corrientes primarias del CT son, cuando nosotros compramos CTs en norma ANSI, todas estas relaciones que ustedes ven acá son las relaciones estandarizadas que las tienen para comprar, ¿no? De 10, 15, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, hasta valores más grandes. De tal forma que si yo quiero comprar, voy a venir y escoger la relación que yo necesite. Si yo quiero el de 250, por ejemplo, la puedo comprar, pero me va a costar más caro que si compro de 200 o de 300, porque van a fabricar uno exclusivamente para tus requerimientos. En cambio, estos los fabrican en forma serial. Entonces, veamos el ejemplo 151, considerando el CT que se muestra en la figura. Tiene 20, la corriente primaria es de 120 vueltas. Tiene 20 espiras en el primario, 600 espiras en el secundario. Y nos pregunta cuál es el valor de la corriente secundaria para esta relación de transformación cuando la corriente primaria es de 120 amperios. Entonces, la relación del CT, ya sabemos que es el número de vueltas secundarias sobre el número de vueltas primarias. Son 600 secundarias sobre 20, o sea, la relación del CT es de 30. Y por 5 por 5. Ya. Como este CT es de 5 amperios, entonces yo voy a decir que este CT, como es de relación 5 a 5, voy a decir que la relación va a ser de 150 a 5 amperios. Y aquí 150 entre 5 están mis 30 amperios, o mi relación de transformación de 30. Esta relación indica que cuando pasan 30 amperios, en el primario del CT, en el secundario pasará 1 ampere. O cuando pasan 150 amperios, en el primario, en el secundario van a pasar 5. Y entonces, para calcular la corriente secundaria que pasa cuando está circulando en la corriente primaria 120, va a ser 120 dividido entre la relación de transformación, que es 30, que es 155, por lo tanto, cuando están circulando 120 amperios, por aquí va a circular 4 amperios. ¿Cómo se elige la elección de la corriente secundaria? Normalmente está determinada por la carga del vanado secundario, es decir, cuántos equipos yo le voy a conectar en el secundario de mi transformador. Y hemos dicho que las relaciones secundarias básicamente están estandarizadas en dos valores, 5 amperios y 1 ampere. La carga que está conectada, si esta es la bobina secundaria de mi CT, yo voy a conectar aquí X cantidad de carga, X cantidad de equipos, y eso, la sumatoria de todas estas cargas va a ser lo que en inglés se llama burden, que el burden es traducido en castellano como carga,
pero nosotros cuando hablamos de carga, más que todo nos estamos refiriendo a lo que está a la energía que está demandada por el usuario. Y aquí, cuando hablamos de esta carga, estamos viendo cuántos son los volt-ampere conectados en el secundario del CT para dimensionar el tamaño de la bobina. Entonces, el devanado del CT, tenemos que dimensionarlo para que nos soporte toda la cantidad de los equipos que están conectados a ese secundario, en función de los amperios vueltas de nuestro rollamiento. Entonces, eso significa que el número real de vueltas es inversamente proporcional a la corriente y la impedancia del devanado varía inversamente con el cuadrado de la corriente. Eso es en general, pero hay relés, sobre todo los relés de falla tierra electromecánicos, que tienen una carga que varía con la posición del tapo, o sea, con la posición que yo voy a ajustar mi relé, dependiendo en qué valor yo lo ajuste, para que sense la falla, va a ir variando su valor de burde. Eso normalmente siempre ha sido un problema en los relés electromecánicos, pero con los relés digitales y numéricos este problema desaparece. También hay que considerar en la carga que está conectada al CT, voy a dibujar mejor, hay que considerar de que el CT, si este es el arrollamiento secundario, hay que considerar de que el CT está en la subestación y todos los equipos de protección o de medición están en la sala de control. Esto significa que están 100, 200 metros lejos de la ubicación física del relé. Esto significa que voy a llevar mediante cables, mediante dos cables, la información a todos los equipos que yo voy a conectar aquí en el secundario de mi CT. Y por lo tanto, como son distancias considerables, 100, 200 metros con cables número 12 o número 10 AWG, o 1,5, 2,5 milímetros cuadrados, entonces hay que, para calcular el tamaño de la bobina, adicionalmente a la cantidad de equipos que van a estar conectados, también hay que sumar la carga que supone la impedancia de los cables que nos llevan la información desde el secundario hasta la sala de control. Entonces, cuando los cables son largos, su resistencia puede ser apreciable y la carga resultante variará con el cuadrado de la corriente nominal. Entonces, lógicamente, mientras más lejos yo lo lleve, y si mi corriente nominal es 5 amperios, esta carga que yo lo voy a cargar o el burden a mi bobina secundaria, se va a incrementar con el cuadrado de la corriente nominal, o sea, 5 por 5. 5 al cuadrado son 25. Entonces, para reducir este valor de resistencia, yo podría conectar un relé un CT de relación secundaria 1 ampere, de tal forma que 1 al cuadrado es 1, entonces voy a tener un valor de resistencia mucho más pequeño. Entonces, eso hace que, aparte de la consideración si son norma americana o europea, que si yo tengo distancias muy largas, desde la subestación hasta mi sala de control, voy a preferir comprar CTs a 1 ampere, y si mis distancias no son muy largas, voy a usar CTs de 5 amperes, de valores secundarios, ¿no? Por ejemplo, un cable tendido del CT del orden de 200 metros, una distancia típica para un equipo exterior en extra alta tensión, podrá tener una resistencia de lazo
Entonces aquí se considera el cable que va y el cable que vuelve. Por eso habla del lazo. Entonces hay que considerar este cable que va y el otro cable que vuelve de la subestación, de la sala de control a la subestación. Podrá tener una resistencia de aproximadamente 3 ohmios, lo que significa que la carga en volamperios del conductor, si usamos un CT de 5 amperios, va a ser de 75 voltamperios, porque hemos dicho que es al cuadrado, 5 por 5 al cuadrado, por 3 ohmios, 25 por 3, nos va a dar 75 volamperes, que va a estar, es la carga de los cables en el CT, ¿no? Producto de los cables en el CT ya tenemos que mínimamente esta bobina tiene que ser de 25 volamperes. A la que debe agregarse la carga del relé hasta quizás 10 volamperios para un relé electromecánico, pero menos de 1 volamperio para un relé numérico, o casi un total de 85 volamperios. Entonces yo le conecto aquí un relé electromecánico, normalmente me da 10 volamperios, de tal forma que mínimamente yo tendré que decir que el tamaño de mi bobina, o sea, el burden que va a soportar la bobina secundaria del CT debería ser mínimo de 85 volamperios. Y este es un valor de especificación del CT, como vamos a ver luego. Gracias al avance de la tecnología, con los relés numéricos, estos 10 volamperios de un relé típico de sobrecorriente de electromecánico ha bajado a menos de 1 volampere en los relés numéricos con los relés digitales, lo que significa que si uso relés digitales, aquí mis volamperios, lo que el burden que voy a pedir en mi ST sería de 76 volamperios, que obviamente este es más barato que este otro. Esto hace que este burden va a requerir que el CT fuera más grande y fuera más costoso, particularmente si también fuera aplicable un alto factor límite de alta precisión. En cambio, si usamos una corriente nominal de un CT de 1 amperio en su carga secundaria, la carga del cable se reduce a 3 volamperios, de modo que con la misma carga del relé, el total se convierte en un máximo de 13 volamperios. Hemos dicho que la resistencia es 3 ohmios. Hemos dicho que el valor de resistencia es 3 ohmios. Y la corriente nominal del CT es 1 ampere, por lo tanto, 1 por 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 3 nos va a dar 3 volamperios. Y si conectamos un CT o un relé de electromagnético que mide 10, que tiene 10 volamperios, entonces el burden total de mi bobina secundaria solamente sería de 13 volamperios en lugar de los 85 para un CT de 5 amperios, lo que nos significaría que nuestro CT va a ser más barato. Esto puede ser proporcionado por un CT de dimensiones normales, resultando en un ahorro de tamaño, peso y de costo en el CT. Por lo tanto, los CTs modernos tienen a tener bobinados secundarios de 1 ampere. Sobre todo en extra alta tensión, como vamos a ver luego, se recomienda usar siempre CTs a 1 ampere, por ese tema de evitar comprar CTs con un burden más grande. Sin embargo, cuando la corriente primaria es alta, digamos por encima de los 2000 amperios, se puede usar un CT de corriente secundaria más alta para limitar el número de vueltas secundarias. Y ese es otro aspecto. Mientras más grande sea la corriente secundaria o la corriente primaria, vamos a tener que si usamos a 5 amperios, de 2000 a 5 amperios, vamos a reducir la cantidad de arrollamientos en la bobina secundaria,
lo cual nos va a abaratar el precio. En cambio, si usamos a 5 amperios, a 1 amperio vamos a tener una mayor cantidad de arrollamiento en la bobina secundaria. Por lo tanto, se pueden usar corrientes secundarias de 2 amperios, 5 amperios o en casos extremos de 20 amperios. Hay transformadores de alta reactancia y de baja reactancia. Los relés de alta reactancia, los CTs de alta reactancia son CTs que tienen la bobina primaria embobinada alrededor de su núcleo magnético. Entonces, ven el núcleo y aquí tenemos la bobina primaria en el núcleo y la bobina secundaria. Entonces, fíjense que siempre conectada al circuito primario, a la línea, entonces viene la conexión de la línea, entra al interruptor, circula por la bobina primaria y continúa por la corriente por el alimentador. Entonces, la bobina primaria siempre se conecta en serie con el circuito primario. Estos CTs de alta reactancia tienen una reactancia de dispersión razonable en relación con la impedancia total de su circuito secundario en condiciones de carga nominal. Para mejorar la sensibilidad y la calidad del CT, se enrolla la bobina primaria, esto aumenta su fuerza magnetomotriz. Según las normas, los CTs de alta reactancia de dispersión se conocen como tipo A, que dice alta reactancia, en la norma brasilera, que es la ABNT. La letra A proviene de la palabra de alta reactancia. Y en norma ANSI se lo nombra con la letra H, que viene de la palabra high en inglés, ¿no? De alta reactancia. High reactance. Los transformadores de baja reactancia, debido a la alta corriente primaria, solamente tienen una vuelta, de tal forma que el mismo conductor es la bobina primaria. Por lo tanto, solamente tienen una vuelta. Que son los CTs tipo toroidales o de tipo ventana, donde uno hace pasar el conductor alrededor del núcleo donde está rodeada la bobina secundaria. Y la bobina secundaria está embobinada alrededor del núcleo. Entonces, esto hace que la sección del cable del conductor, que esta es nuestra bobina primaria, sea grande, por lo que no es práctico construir bobinas en el núcleo magnético del CT. De esta forma, el primario es solo una barra, esta, que pasa por el núcleo del CT. Este tipo de CT se conoce también con nombre de barra pasante, es decir, que vamos a hacer pasar el conductor primario por la ventana que tiene el CT. Utiliza el mismo principio que el utilizado en el CT de medición de tipo pinza. En este caso, la relación de transformación es número de vueltas secundarias a una vuelta primaria. Y el secundario, como hemos visto aquí, se compone de muchas espiras para producir el mayor acoplamiento posible, disminuyendo considerablemente la reactancia de dispersión. Entonces, el secundario va a tener una gran cantidad de embobinado para reducir lo más posible la reactancia de dispersión del circuito del transformador.
Y entonces, cuando nosotros especifiquemos un CT o veamos la placa de un CT, si es norma ANSI americana, va a tener una L, que es de low reactance, de baja reactancia. Y en la norma brasilera, ¿por qué está la norma brasilera? Porque, digamos, la norma de la CRE, por ejemplo, es una copia de la norma brasilera. Y por eso que quizá estamos ejemplificando un poco esta norma, para que ustedes cuando lean la letra B, significa que el CT es de baja reactancia. Entonces, ya con ese concepto, si vemos el circuito equivalente del transformador de corriente, desde el punto de vista electromagnético, el CT es idéntico a un transformador común y corriente, un transformador de potencia, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos la representación donde tenemos la parte primaria con su resistencia, su reactancia, la parte secundaria con su resistencia y su reactancia, y aquí toda la parte de dispersión, donde tenemos su reactancia de magnetización y la resistencia, que esta parte la llamamos toda la parte de la reactancia de dispersión, ¿no? Porque obviamente esta corriente IE, si es muy grande, va a hacer que la corriente primaria no sea igual a la corriente secundaria. A nosotros lo que nos interesa en valores absolutos es que la corriente primaria sea igual, la corriente secundaria sea igual a la corriente primaria sobre la relación de transformación del CT. Pero si esta corriente es muy grande, significa aquí que la corriente primaria, que hacemos Kirchhoff en este nodo, va a ser igual a la corriente primaria, va a ser igual a la corriente secundaria, más la corriente de excitación. Entonces, si esta corriente es muy grande, entonces no se va a cumplir esta relación del transformador ideal. Por lo tanto, hay que hacerlo lo más próximo a cero posible. Y eso es lo que se consigue en un CT, colocando muchas vueltas en el secundario, de tal forma de reducir la reactancia de dispersión. Aquí ustedes saben que los transformadores en su mejor representación, para dibujarlos de una forma más entendible, se los dibuja de esta forma, donde la prima significa que es la resistencia y la reactancia primaria, pero referidas al secundario. Y de esta forma podemos dibujarlos como están. Y esta que les dije, la corriente de excitación del núcleo, es la corriente necesaria para suministrar las pérdidas y la magnetización del núcleo del CT. Entonces, sí tiene que haber una pequeña corriente que va a permitir excitar y magnetizar el núcleo del CT. RF, esta, es la resistencia equivalente de las pérdidas en el hierro del núcleo del CT. Estas pérdidas se deben a las corrientes parásitas, corrientes de Foucault y las de lazo de histéresis en el núcleo del CT. Y XM, esta otra, es la reactancia equivalente a la corriente magnetización del núcleo del CT. Esta es la reactancia equivalente que produce el mismo flujo magnético resultante en el núcleo del CT. Entonces, como vemos aquí, este es un CT real. Para nosotros, este es el CT ideal.
El CT real está en términos de un circuito equivalente compuesto por un transformador ideal, asociado con un circuito eléctrico, compuesto por las resistencias y reactancias primarias y secundarias y las partes de magnetización del CT. Por lo tanto, el transformador real tiene su circuito eléctrico equivalente representado por el circuito dentro del cuadrado punteado, esto, más grande que se muestra en la figura. Las corrientes reales del primario y secundario del CT se muestran en la figura. La corriente que fluye a través de la carga, aquí, esta corriente, equipos y relés conectados al secundario del CT, es la corriente I secundaria en la figura. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff, como dijimos, la corriente primaria sobre la relación de transformación del CT va a ser igual a la corriente secundaria más la corriente de excitación, haciendo Kirchhoff aquí en este punto, ¿no? De tal forma que la corriente secundaria va a ser igual a la corriente primaria sobre la relación del CT menos la corriente de excitación. De esta forma, entonces, la corriente de excitación es la que nos va a dar el error del CT. Y cuando hablamos del error del CT, estamos hablando del error de relación, es decir, si mi CT es de 100 a 5, y yo tengo, por ejemplo, que es un CT de clase 5, puede que sea 5% de error, significa que si voy a tener 5% de error, mis valores de corriente secundaria podrían oscilar entre los 5 amperios más o menos el 5% de los 5 amperios. Y el 5% de los 5 amperios es 0.25, ¿verdad? Entonces, mi corriente secundaria, si tengo un CT de error de relación de 5%, es que mi corriente secundaria puede ser en el extremo 5.25, cuando esté circulando 100 amperios en el primario, o puede ser 4,75, porque el error es más o menos, ¿no? O sea, yo puedo leer con los 100 amperios primarios, puedo leer en el secundario de mi CT 5.25 o puedo leer 4.75. Y está dentro de su error. Y este error está provocado por la corriente de excitación. Y también va a existir un error de ángulo. Es decir, esta es mi corriente primaria y mi corriente secundaria es esta y va a haber un desfasaje de ángulo. Y yo lo que desearía es que ambas tengan fase, corriente primaria y corriente secundaria. Entonces, cuando hablamos de errores, hablamos de los dos tipos de errores. El error de relación, como este, y el error de ángulo, donde va a haber un desfasaje producto de la corriente de magnetización. Cuando hablamos de CTs de protección, a nosotros lo que nos interesa es que la corriente secundaria sea lo suficientemente representativa de la corriente primaria, especialmente durante condiciones de cortocircuito. Es decir, si yo tengo un CT de 100 amperios a 5, significa que mi corriente nominal que va a circular por ese alimentador es máximo 100 amperios, pero si tengo que mi corriente de cortocircuito es de más o menos 12.000 amperios, y tengo mi CT que es de 100 a 5, en relación a 20, ¿verdad? Entonces, mi corriente secundaria para esta corriente de cortocircuito va a ser 12.000 entre 20, que es la relación del CT. 12.000 entre 20 son 600, ¿no? Son 600 amperios que va a circular cuando la corriente falla sea en 12.000 y esté circulando por el primario.
por mi bobina secundaria van a circular 600 amperios. Entonces, a mí, en protecciones, no me interesa que me dé exactamente los 600 amperios. Me interesa que me dé 550 o que me dé 650. Igual son valores grandes que mi protección ya los va a tomar. Entonces, en protecciones no me interesa mucho la precisión como en medición. En medición a mí me interesa la precisión porque, por ejemplo, va a estar instalado mi medidor de facturación en el CT de medición y yo quiero que ese CT me mida lo más preciso posible, que esta corriente se refleje lo más fiel posible en su corriente secundaria. Pero en protecciones, antes de pasar, por eso es que las clases de precisión en los CTs de medición son clase 0,2, clase 0,5 y clase 1 amperia. Entonces, clase 0,2 significa que tiene un error de relación de 0,2%. O sea, es muy preciso. Y estos son, digamos, usados en medidores de facturación para ventas en bloque. Si voy a vender como Guaracache, voy a vender a la CREI, lo voy a medir en la salida de mis líneas, donde conectaré unos CTs que me midan con la mayor presión posible. En sus casas, normalmente ustedes tienen, no en sus casas, en los edificios o en las industrias, tienen medidores o CTs de una relación de 1 ampere, porque las magnitudes no son muy grandes, donde se transa la energía. En cambio, en protecciones, a mí no me interesa mucho la precisión, y normalmente la precisión en protecciones está entre el 5 y el 10% de precisión, o el error de mi CT. ¿Qué hace esto? Es que este es un CT muy caro, y estos CT son más baratos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que mi CT mida estos valores grandes de corriente, que no se queme, pero que me mida en su parte lineal y me refleje con esta precisión, que no es de las mejores, pero que me dé valores en el entorno, que a mí me interesan, porque igual y es un valor grande que mi relé ya va a operar con valores mucho más pequeños. Entonces ya sabemos que los errores de relación y de ángulos surgen por esta corriente de derivación, que es la corriente de excitación. Ya sabemos cuál es la función de esta corriente de excitación, y entonces tenemos nuestra ecuación, esa que la corriente secundaria es igual a la corriente primaria menos la corriente de excitación. Muy importante. Bueno, aquí podemos ver el error de relación, la corriente primaria y la corriente secundaria. Este es el error de relación y este es el error de ángulo, de fase, de CT. Aquí no vamos a abundar en mayores detalles, ya sabemos cuál es la relación del error de fase y cuál es la relación del error de
de magnitud. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, las clases de exactitud. Las clases de exactitud, estos son para CTs tipo medición. Si tenemos aquí lo voy a agrandar un poco para que vean. Si tenemos un medidor de clase 0,1 o un CT, perdón, de clase 0,1, normalmente estos son equipos de laboratorio. Tenemos que el error de relación, cuando el porcentaje de la corriente del CT sea un 5%, o sea, si el CT es de 100 a 5 amperios, el 5% de 100 amperios sería 5 amperios. O sea, cuando esté circulando en el primario 5 amperios, o en el secundario 0,5 amperios, entonces su error de relación es de 0,4. Cuando está con el 20% de la corriente nominal, entonces si es de 100 a 5, volvemos a ese ejemplo, y está circulando el 20%, eso significa que por el primario está circulando 20 amperios. Si por el primario está circulando 20 amperios, significa que por el secundario está circulando 1 ampere. En esta condición de baja carga o de baja corriente del CT, su error de relación es de 0,2%. Y su clase de exactitud se va a cumplir cuando el CT esté cargado a su carga nominal y hasta el 120% de su carga nominal. Y el desplazamiento de fase para este CT, cuando esté con 5% de la corriente, va a tener 15 minutos de desfase. Cuando esté con 20%, o sea, 20 amperios o 1 amperio por el secundario, va a tener 8 minutos de desfase y va a tener 5 minutos de desfase cuando esté cargado a su corriente nominal, o sea, a los 100 amperios, o al 120 es corriente nominal. Entonces, 5 minutos es un desfase muy pequeñito, ¿no? Igual 15 y 8 son desfases muy pequeñitos. No es ni la cuarta parte de un grado. Y los CTs de protección, no sé si sean de medición, no importa, pero de protección, tienen un error, una clase de exactitud del 5%, significa que para el 50% de su, estos son siguen siendo tipo medición, significa que el error al 50% de su corriente nominal es de 5% y al 120% 5% también. Entonces, ya hablando específicamente de CTs tipo protección, entonces ya sabemos que hay CTs tipo medición, hay CTs tipo protección. Y en el CT tipo protección, lo que nos interesa es que este CT no responda en condiciones de falla. Entonces, si se han dado cuenta aquí, en los CTs tipo medición, le interesa medir hasta un máximo del 120% de la corriente nominal. Es decir, que si es de 100 a 5, nos garantiza una buena medida hasta los 120 amperios que estén circulando por la corriente primaria. Más allá de este valor, ya no nos garantiza que va a cumplir su clase de precisión. Y eso es lo que le hace diferente a un CT tipo protección. En el CT tipo protección, como van a circular corrientes de falla muy grandes, más allá del
del 1,2% de su valor nominal, o del 120%, nos interesa que para esos valores altos de corriente primaria, que mantenga una precisión razonable hasta ese valor más grande. Y este valor razonable se conoce como límite de exactitud de corriente del CT y puede expresarse en términos primarios o en términos secundarios equivalentes. La relación entre el límite de exactitud de corriente y la corriente nominal se conoce como el factor límite de exactitud. La clase de precisión de los CTs de protección se muestra en la siguiente tabla. Entonces, el error del CT o puede ser 5% o 10% de error. Y hemos dicho, como vamos a medir valores grandes de corriente, nos interesa que no nos interesa que nos mida con una precisión muy pequeña. La P indica que es tipo protección. El error de corriente en el valor de la corriente primaria es más menos 1%. O sea, en su valor nominal nos va a dar más menos 1% de error, el de 5%, y el de 10% de error en su valor nominal, de la corriente nominal, nos va a dar más o menos 3% de error. En su valor nominal, el desplazamiento del ángulo, o de fase, mejor dicho, en minutos va a ser más o menos 60 minutos, que es 1 grado. Y el error compuesto, al valor límite de su corriente primaria, va a ser el 5% de error o 10% de error. Los factores límites de exactitud son que uno puede especificar los 5, 10, 15, 20 y 30. ¿Y qué significa eso? A ver. Si yo tengo un CT tipo medición, aquí voy a tener un tipo protección. Y ambos son CTs de 100 a 5. De acuerdo a su error, este me garantiza su precisión, o su clase, su exactitud, hasta los 120 amperios primarios. O sea, hasta el 20%, mejor no hablaremos de porcentajes. Que no quiero hablar. Se enojó. Entonces, su clase de precisión me garantizan hasta el 120 primarios. Más de eso, más de 120, ya no me garantiza que me va a medir bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo grafico mi corriente primaria, corriente secundaria. Si grafico así, corriente primaria aquí y corriente secundaria aquí.
mi CT tiene un comportamiento lineal. Y aquí voy a decir, esto es hasta los 120 amperios, que me va a responder con la clase de precisión que me dice la norma. Y a partir de este valor, no, aquí estoy mal. Y creo que no puedo volver. No borra. Empecemos de cero. Este tipo de medición. Y aquí es este tipo de protección. Ambos hemos dicho que son 100 a 5. Y hemos dicho que este me va a garantizar su precisión hasta los 120 amperios primarios. Hasta aquí me garantiza su, de acuerdo a la norma, su precisión. Entonces, si yo grafico, corriente primaria, y aquí grafico mi corriente secundaria, entonces yo voy a tener un comportamiento lineal, de tal forma que si pasan 100 me dé 5, si pasan 120 me dé 6 amperios, si pasan si pasan 5 amperios me dé, si pasan 20 amperios me dé 1 amperio. Y entonces si pasan 120 amperios, me va a dar 6 amperios en el secundario. Y significa que a partir de este valor, mi CT se va a saturar. De tal forma que si por aquí hay una falla, un cortocircuito, que tiene este valor de corriente, bueno, lo voy a, ay, no sé si podré borrar. Pues, ahí. Esto lo voy a hacer un poquito más arriba. Así. De la rodilla. Y entonces, si tengo una corriente más grande, ya el valor de corriente que me va a dar aquí ya no tiene ninguna relación con su valor de corriente primaria, porque ya está en la parte de saturación. Y lo que hace aquí el CT es proteger de valores muy grandes de corriente para que la bobina secundaria no se queme con valores muy grandes. En cambio, el CT de protección, como es lo que tiene límites, o el factor de límite de exactitud, el factor de límite de exactitud puede ser 5, 10, 15, 20 o 30 veces. Esto significa que si yo escojo, digamos, el de 20, significa que el CT se va a saturar a las 20 veces la corriente nominal. Significa que este CT me puede medir hasta valores de 20 veces la corriente nominal. Si es de 100 a 5, 100 por 20 me va a venir hasta los 2000 amperios, ¿verdad?
Entonces, si yo escojo el de 20, significa que este MICT me tiene que medir hasta los 2000 amperios. Y si está circulando 2000 amperios por la bobina secundaria, me daría valores, aquí 100 a 5 son 20 veces la relación, 2000 entre 20, me da que el valor en la parte secundaria sería 100 amperios. Si está circulando 2000 amperios, que es lo máximo que me permite este MICT. Este 100 amperios, lógicamente, más o menos con el 5% de los 5 amperios. Así sería que en realidad este me podría medir por más o menos 5%, sería 105, o podría medirme 95 amperios. El CT me va a medir cualquier valor entre 105 y 95 amperios, por su error, cuando esté circulando 2000, porque hasta ahí me garantiza la norma. Entonces, esto significa que constructivamente mi CT y lo voy a dibujar aquí, igualito este. Entonces significa que este MICT, que es de 100 a 5, los dos son de 100 a 5, este me va a venir hasta aquí, hasta los 2000 amperios. Y en el secundario aquí me va a medir 100 amperios. Entonces, su valor nominal de ese está por aquí, está por los 100. ¿No? Por aquí debe ser su valor nominal, que es 100 a 5. En cambio, su valor nominal de este está por aquí, que son los 100 a 5. Y a partir de los 2000 amperios, entonces si mi corriente de cortocircuito es de 3000 amperios, entonces ya está saturado y ya no me va a dar un valor representativo a este mi valor de corriente más grande, porque ya está, ya no se garantiza una respuesta adecuada, porque ya está fuera de su parte lineal. Entonces creo que con esta explicación queda clara la diferencia en lo que es un CT de medición y un CT de protección, que lo que nos va a garantizar es que nos pueda medir los valores grandes de corrientes de cortocircuito que van a circular por él y nos reflejen con cierta precisión los valores en el lado de secundario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Ok. Aquí es lo mismo que les he explicado. Entonces, ¿cómo se...? Aquí está hablando que hay CTs que se usan con doble núcleo de medición y núcleo de protección, y que hay que compensar constructivamente alguno de esos. No nos interesa grandemente la parte de la compensación.
Entonces, ¿cómo expresamos un CT tipo medición? Vamos a pedir cuánta carga le puedes conectar al secundario, por ejemplo, 15 volamperios, y la clase de precisión del CT, en este caso que sea 0,5% de error. Y en cambio, cuando especificas un CT de protección, lo que vas a explicar igual es cuál es el burden o cuál es la carga máxima que puedes conectarle al CT, en este caso 10 volamperios, por decirte. La clase de precisión es 10% de error, que sea de tipo protección, y que su factor límite de exactitud sea 10 veces. O sea, que se sature a las 10 veces la corriente nominal. Esto es lo que les expliqué de la saturación. Aquí explica el fenómeno de lo que les he explicado de la saturación, cómo se sucede. Explica lo mismo. Estos CTs, los CTs clase PX, son CTs específicos, sobre todo para protección diferencial. Usados sobre todo para protección de barras. No nos vamos a rasgar las vestiduras por eso. Y el factor de sobrecorriente es justamente el factor límite de saturación. Es la corriente primaria máxima de cortocircuito sobre la corriente nominal del CT. Entonces, antes de comprar un CT, yo calculo cuál va a ser mi valor máximo de cortocircuito, cuál es mi corriente nominal, hago la relación y entonces con esto me va a salir si voy a comprar un CT que se satura a las 5 veces, a las 10 veces, a las 15 veces o a las 30 veces de mi corriente nominal. Y entonces, los valores de factores sobre corriente estandarizados son para ANSI 20 veces, para la norma brasilera 20 veces, lo que significa que un CT con relación de transformación de 600 a 5 y factor de seguridad de 20, o factores sobre corriente, perdón, solo se puede utilizar en un sistema eléctrico si la corriente máxima de cortocircuito en la ubicación de la instalación no excede los 20 por los 600, o sea, los 12.000 amperios o los 12 kiloamperios. Eso significa que para una corriente de cortocircuito menor o igual a 12 kiloamperios, el error que envíe el CT al secundario es menor o igual al 10%. ¿No? Si hemos especificado un CT del 10%. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Este es el CT ideal y este es el comportamiento de la corriente secundaria debido al error del 10%, que puede ser más o menos y puede ser hacia arriba también. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí que pasaba la saturación, el comportamiento
en este caso no es recto, sino que tiene una pérdida terrible. O sea, aquí ya te mide cualquier cosa en cuanto a los valores secundarios. Cuando especifica, la corriente de cortocircuito debe ser menor al factor de seguridad del CT por la corriente nominal del CT. Este ejercicio es la garantía para que el CD no exceda su error en la clase de precisión. Es decir, si aplicamos esa fórmula, vamos a garantizar que el CT no supere entre este y este valor. Y no tengamos valores de cortocircuito más grandes que el que hemos calculado y nos supere en esta parte donde ya vamos a tener cualquier cosa de información. Entonces, en los CTs de protección, podemos decir de que, hablando en forma práctica, los CTs tipo protección podemos definirlos en estos tres casos operativos. Podemos decir que el CT funciona de forma normal, o sea, significa normal que está dentro de su precisión especificada, para lo cual podemos considerar que la corriente de excitación es cero. Por lo tanto, podemos considerar que está trabajando en la parte lineal, de tal forma que vamos a tener una corriente que es un reflejo de la corriente primaria. Si está operando en la rodilla, en esta parte donde está empezando a saturarse, en el funcionamiento del CT en la rodilla de la curva de magnetización, la corriente aumenta considerablemente. La corriente de magnetización aumenta considerablemente. De esta forma, la corriente enviada al secundario del CT se va a distorsionar con un alto contenido de armónicos. Entonces, ¿qué significa que trabajemos aquí en la curva de magnetización? Al igual que en la protección, la prioridad es la velocidad en la protección. Por lo tanto, se acostumbra a utilizar el CT con una clase de precisión de hasta 10%. Este es el contenido aceptable, pero a partir de ahí, o sea, hasta la rodilla podemos hacerlo operar, pero a partir de ahí las distorsiones se acentúan más, provocando serias desviaciones en el rendimiento de los equipos que componen la protección, comprometiendo la calidad de este. Entonces, como hemos visto aquí, podemos operar hasta la rodilla, pero ya más allá, ya las distorsiones sobre las componentes de armónicas que tiene la onda de corriente ya son demasiado grandes, lo cual ya no nos garantiza ninguna medición interesante. Entonces, los principales problemas son la pérdida y la distorsión de la sensibilidad, selectividad y coordinación de las protecciones que pueden provocar indebidamente su operación o no operación. Entonces, obviamente, no queremos que trabaje en esta parte, nunca, porque nuestra protección no operará adecuadamente. Porque la información que se le está dando en esta parte es cualquier cosa. Y no va a reflejar lo que está sucediendo en el sistema. Y la tercera operación, ya en la saturación, ya más allá de la rodilla, lógicamente menos corriente se enviará a los relés y más corriente se requerirá para magnetizar. Quiere decir que la corriente de excitación es muy grande. Por lo tanto, operando dentro de la saturación del CT, parte de la corriente se enviará a la magnetización, excitación del núcleo, y así con el aumento del nivel de saturación del núcleo, tenemos que la corriente de excitación va a ser muy grande, va a ser básicamente la corriente primaria sobre la relación del CT, y la corriente en el secundario va a ser prácticamente cero. Entonces, casi toda la corriente se va por la derivación, y por aquí por la corriente secundaria
es prácticamente cero porque casi toda la corriente se viene por aquí, que es la corriente de excitación. Significa que si esa corriente que va a ir a los relés es cero, nuestros relés que están conectados aquí no van a detectar nada. ¿Qué significa operar en saturación? Significa que prácticamente para nosotros es como una representación como si toda la magnetización estuviera en cortocircuito, aquí, de tal forma que toda la corriente va a circular por aquí, dentro de este loop. Y por aquí va a haber cero de corriente, porque esto es un cortocircuito y lógicamente la corriente coge el camino de menos impedancia y se va a venir toda la corriente por aquí. Esta característica vamos a ver cuando veamos la protección de barras, que esta función de los relés de alta reactancia, los CTs de alta reactancia se usan para evitar la mala operación de la protección diferencial en protección de barras. Pero lógicamente en nuestro esquema común de protecciones, esto no nos interesa porque la corriente que va a ir a los relés es cero, por lo tanto no se le va a dar información a los relés de lo que está sucediendo en el sistema. Por lo tanto, no se debe operar nunca el CT en saturación, a no ser que estemos hablando de protección de barras de subestación. Entonces, como conclusión, la operación, un buen dimensionamiento de nuestro CT, nosotros tenemos que dimensionar de tal forma de que nuestra especificación del CT nos permita que nuestro CT opere en toda esta zona de aquí. De tal forma que nuestra corriente de cortocircuito no exceda el valor de sobrecorriente del CT. Porque operar en este lado significa que nuestra protección no va a operar o va a operar en forma completamente distorsionada. Y mañana continuamos con estos ejemplos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. 10 alumnos. Ok, nos vemos mañana a las 9, muchachos. Chao.